Documentos. Radio Nacional de España. Hubo tres grandes ciudades míticas en el Mediterráneo árabe de los años 30, 40, 50, que fueron Beirut, Alejandría y Tánger, en los cuales convivían poblaciones locales, poblaciones árabes, con extranjeros, con ingleses, franceses, en el caso de Tánger españoles, alemanes, y entonces también convivían todas las religiones del mundo, judíos, cristianos, musulmanes. Fueron tres modelos de ciudades cosmopolitas en el mundo árabe. Tánger, en la boca del estrecho de Gibraltar, era un punto estratégico fundamental para el paso de todo el tráfico del Mediterráneo y, aunque parezca una cosa más superficial, tiene un clima fuera de lo normal. Entonces eso la convirtió en una ciudad muy especial desde esos puntos de vista. A partir de ahí, el hecho de que disfrutase de un estatuto internacional como el que tuvo durante tantísimos años, que producía un superávit económico fuera de lo normal y que nunca ningún otro sitio del mundo ha vuelto a tener, entonces pues claro, fue una ciudad que desde el principio todo le fue regalado, diría yo. Tánger llegó a tener en los años 50, al final de la Guerra Mundial, más de 150 sucursales bancarias. Yo recuerdo haber visto cuando yo estaba en el banco los sótanos del Banco de Estado de Marruecos, que está en el Boulevard Mohamed V, donde veía yo ahí los anaqueles de hormigón armado por una cantidad impresionante de lingotes de oro. Yo, que llevaba las cuentas del libro mayor de entonces de la contabilidad de Tánger, del banco, había una cuenta especial que se llamaba Compte Especial de Città del Vaticano, donde habían cerca de 3 toneladas de oro en lingotes. Tánger fue centro de espionaje histórico. Durante la Primera Guerra Mundial fueron una serie de espías impresionantes, y esos espías siguieron trabajando durante la Guerra Española, y luego ya durante la Guerra Mundial evidentemente es cuando ya estalla ya la espionitis y todo el mundo espía tal. Se decía que los espías americanos e ingleses estaban en el Hotel Minsa, que los espías franceses estaban en el Hotel Villa de France y los espías españoles en todas partes. Ha cambiado tanto desde que yo he vivido aquí hace 50 y pico años, cuando llegué por la primera vez en el año 31. Ajá. El escritor norteamericano Paul Bowles falleció en Tánger en 1999. Sí, ha cambiado. Pues la gente siempre, la gente ha quedado muy amistosa. Lo que ha cambiado son las fachadas de los edificios, las calles, que ya están llenas de automóviles, autobuses y polución. No era así, claro. Tánger Internacional, la ciudad de las 1001 historias. Subiendo sin cesar por esas callejas, se llega en lo más alto ante la Casba, la Alcazaba, el palacio y la fortaleza que a veces albergó a un sultán y donde residieron los gobernadores. Desde las terrazas y murallas se escudriñaban las naves cruzando el estrecho y se oteaban las costas de los infieles. En las salas contiguas cuajaban o fracasaban las intrigas y negociaciones. Un ámbito cerrado a los extranjeros
que yo no visité nunca, pero cuyos ecos llenaron mi imaginación infantil de fantásticas aventuras entre moros y cristianos. José Luis San Pedro, escritor y economista, pasó parte de su infancia en Tánger. Tánger, a lo largo de los años, fue la principal entrada a Marruecos, el acceso hasta el fez de los sultanes, utilizado por los embajadores, los negociantes o los misioneros. En mi época era además la más abierta de las puertas, dado su carácter de ciudad internacional y puerto franco. Creo que, a pesar de todo, yo sí que he llegado a la conclusión de que sí que existió un Tánger legendario que estaba compuesto de factores económicos y de factores culturales. Ramón Buenaventura nació en Tánger. Es autor de la novela El año que viene en Tánger. Los factores económicos son muy sencillos de explicar. Tánger estaba regido por un número de potencias internacionales que crearon su estatuto y que llevaban su gobierno en turnos de mando, y las potencias competían en ver quién era la que se gastaba más dinero en Tánger y la que pagaba mejor a sus funcionarios. Eso hacía que la ciudad fuera una ciudad muy rica, una ciudad por la que realmente circulaba el oro en el sentido literal de la palabra, y que allí por sus calles anduvieran los coches más espectaculares y que todo lo que salía en el mundo se vendiera al día siguiente o estuviera disponible en Tánger el día siguiente. Fenicios y romanos crearon la Mauritania tingitana con Tánger como capital. Vándalos, visigodos, bizantinos, árabes, portugueses, ingleses y españoles dejaron aquí huellas de su estancia y restos de sus civilizaciones. Hoy es Tánger una ciudad de claros y risueños perfiles, que se mira en el mar y que en el cosmopolitismo de sus calles y en el tono mitad africano y mitad europeo de su ambiente encuentra la mejor gracia de su estilo. Los alrededores de Tánger son de una incomparable belleza. La ciudad está dotada de las más modernas instalaciones y sabe combinar el pintoresquismo indígena con los detalles del más amplio adelanto urbano. También son visibles las obras de asistencia indígena realizadas por las autoridades españolas. Grupo Escolar José Antonio, magnífica obra pedagógica, y el gran estadio municipal. Cada país pagaba y subvencionaba sus propios proyectos. Entonces eso quería decir que todas las escuelas, todos los hospitales. Entonces, si todo eso estaba pagado por cada país, no era un gasto que tenía la ciudad. Rocío Rojas Marcos es autora del libro Tánger, la ciudad internacional, publicado por la editorial Almed. La ciudad solo tenía gasto pues en mantenimiento, en limpieza, y ingresaba muchísimo porque la aduana era pues puerta abierta para todo y todo pasaba por un arancel que cobraban, y las facilidades de establecimiento de empresas que se produjeron pues fue eso, de paraíso fiscal. Entonces, claro, todas las empresas quisieron tener sede en Tánger. En Tánger se situaron un montón de empresas que se hacían en 24 horas, una sociedad anónima se hacía en 24 horas con 2 individuos, no tenías que pagar nada, lo único que tenías que pagar una patente que era relativamente pequeña. Leopoldo Ceballos es autor del libro Historia de Tánger, memoria de la ciudad internacional. Bueno, pues me falta pensar que estamos en los años 40-50, cuando en España estamos en la peor época de nuestra historia reciente, ¿no? En Francia acaba de salir una guerra mundial, un paraíso como es Tánger, donde no tengo imposiciones fiscales, donde tengo mano de obra barata, donde etcétera, etcétera, etcétera. Digo, coño, yo me voy allá. El capital va allí donde puede sentir un cierto refugio. Tomás Ramírez es autor del libro Si Tánger le fuese contado, publicado por Innovación y Cualificación. Todos los europeos perseguidos, sean judíos o no, perseguidos por los franquistas, por los nazis, por los fascistas, por los rusos, por los comunistas, todos estos que tenían un capital, todos lo llevaron a Tánger, cada uno a través de sus bancos respectivos, ¿no? Entonces Tánger era una ciudad floreciente porque tenía dinero para dar, prestar y regalar a todo el mundo.
También hay una anécdota muy curiosa, y es que cuando Franco entra en la ciudad, una de las primeras cosas que hace es intentar recuperar los fondos del Banco de España, hasta entonces dirigido por republicanos, entre otras cosas el oro, y llevárselo a Tetuán. Domingo del Pino, periodista y escritor, ha publicado innumerables textos sobre el mundo árabe y sobre Tánger en particular. Tengo un amigo cuyo padre trabajaba en aquella institución que me contó que aprovecharon en una oportunidad la muerte, el fallecimiento de un español, y en el ataúd en donde se supone que iba el cuerpo de aquel hombre, pues en realidad lo que se llevaron a Tetuán eran los fondos que estaban en el Banco de España. A la altura del Cabo Espartel, en la costa de Tánger y frente al estrecho de Gibraltar, confunden sus aguas el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. En este lugar se producen numerosas corrientes por las diferencias de salinidad del agua que realiza desde hace siglos un gran trabajo de erosión sobre las rocas. Y este es el origen de las famosas grutas de Hércules, enclavadas al oeste del Cabo Espartel, grutas de las que hablaron los más antiguos historiadores de la humanidad. Su conexión con el resto del Mediterráneo y con Europa era la salida de África, era la puerta, como la han llamado, era la puerta de África. Entonces, si todo entraba y salía por allí, pues por supuesto que algo de cada cosa que pasaba quedaba. Yo en algún momento la he llamado una ciudad de aluvión, porque todo iba llegando y iba sedimentando, y creando, con ese sedimento que se iba formando, se fue construyendo la ciudad. Es una ciudad con, pues, eso, historia desde, bueno, pues, hay leyendas que incluso dicen que Noé fue donde encontró tierra después del diluvio. O sea que la historia de Tánger se remonta a lo insospechado, hacia atrás. Los judíos creen que la palabra Tingis viene de Tinga, y Tinga es una mala pronunciación de Tinja, con Y. Es decir, el barro vino. Cuando después del diluvio universal Noé soltó una paloma, al volver traía las patitas llenas de barro, y entonces fue cuando dijo la expresión aquella de Tinja, llegó el barro, es decir, llegó, la tierra se secó y ya podían los hombres habitarla. Una impronta básica que no desaparece, que sigue todavía, es la bereber. Los bereberes están extendidos por todo el norte de África, ¿no? Desde Libia hasta Marruecos. Por lo tanto, ahí hay un pozo bereber importantísimo, pero hay un pozo enormemente extraordinario que es el judío. A principios del siglo I, un escritor, me parece que es Estrabón, describe las colonias judías allí. Por lo tanto, Tánger no es una ciudad que tenga raíces árabes, tiene fundamentalmente raíces bereberes, árabes y judías, ¿no? Y luego posteriormente pues llegan ya los cartagineses, que están de paso, pero los romanos, que crean las redes de comunicación de Tánger, y además establecen que Tánger es la capital de la zona tingitana. Así que todo eso hace que el pozo de Tánger sea prácticamente único desde el punto de vista, digamos, histórico. Una vez llegados al canal, contemplé cerca de la ribera 16 bestias de naturaleza enorme que me dejaron asombrado. Fragmento del libro de viajes a través del Islam de Ibn Battuta. Y pensé que se trataría de elefantes, los cuales abundan por allá. Pero luego vi cómo entraban en el río y dije a Abu Bakr Yaqub: ¿qué animales son estos? Él me respondió: se trata de caballos de mar que salieron a pacer a tierra. Son más gruesos que los caballos, tienen crines y colas y las cabezas semejantes a las de los equinos, pero las patas se parecen a las del elefante. Ibn Battuta es un señor, un tangerino, que en nuestra Edad Media emprende viaje desde allí, desde la Medina, buscando el sol naciente, ¿no? Javier Valenzuela es periodista y autor del libro De Tánger al Nilo. Y bueno, hace varios viajes, ¿no? Hace varios viajes y llega hasta China.
hasta China, donde había comunidades musulmanas, donde había y hay comunidades musulmanas, ¿no? En esto que los árabes llaman rihla o periplo de Ibn Battuta, iba escribiendo. Cuando regresa a Tánger escribe sobre todos esos viajes. Entonces hay que recordar que en aquellos tiempos el mundo árabe y musulmán era el más esplendoroso, el más culto, civilizado, el que aportaba más progresos en materias de medicina, astronomía, ciencia, matemáticas, aritmética, y sus crónicas son maravillosas, sus crónicas de sus viajes son maravillosas. Desde Tombuctú embarqué en el Nilo en un barquichuelo vaciado en un solo tronco. Por las noches bajamos a tierra en las aldeas para comprar lo que necesitábamos, tanto víveres como manteca, que trocábamos por sal, especias y adornos de vidrio. Y arribamos a un poblado cuyo nombre se me ha borrado, pero que tenía por jefe a un haji distinguido llamado Farbá Suleimán, famoso por su bravura y fuerza, hasta el extremo de que a nadie le era dado tensar su arco. Por una serie de circunstancias, hay algunos sultanes que intentan aglomerar el país y lo consiguen. Leopoldo Ceballos. Luego viene una decadencia terrible como consecuencia de enfrentamientos dinásticos, lo que hace que se distribuyan entre España y Portugal. Tánger fue ocupada inicialmente por los portugueses, pero luego, cuando Portugal formaba parte de la corona española, fue español durante cerca de 100 años. Y luego, posteriormente, se la regalan los portugueses a Carlos II de Inglaterra, cuando se casa con Catalina de Braganza. Los soldados rondan por las calles borrachos como perros. Y hay quien jura que el brandy ha matado aquí a más hombres que los mismos moros. Fragmentos de las anotaciones escritas en clave por Samuel Pepys durante el viaje que realizó a Tánger en 1683. Se dice que el gobernador ha dejado preñada a la hermana de su mujer y ha tenido que mandarla a España para que dé a luz lejos de aquí. Y mientras él se refocila con sus putas en una pequeña casa de baños, su esposa, a la que no deja salir de casa por miedo, manda llamar a sus galanes y se comporta como una ramera en su propia casa. Bueno, y ahí se quedan durante 20 o 25 años los ingleses, pero como un gran sultán, que era Mulay Ismail, estaba acosando a Tánger, cogieron y abandonaron Tánger y lo dejaron en manos de los marroquíes. Y a partir de entonces, pues Tánger vuelve a ser, final del siglo XVII, vuelve a ser marroquí. El imperio jerifiano, entre otras cosas, muy poco adicto a la convivencia con los extranjeros, pues se va replegando hacia el interior del país y prefiere mantener a los dignatarios de las potencias occidentales alejados de la corte, que estaba o en Marrakech o en Mequinez, y poco a poco Tánger se va convirtiendo en la capital diplomática del reino. Domingo del Pino. Y entonces esa situación de ciudad internacional, ciudad periférica del imperio y sobre todo alejada de la capital del imperio y de la corte, pues se va consolidando sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y llegamos al XIX con una auténtica capital diplomática. Tánger tuvo la suerte, digámoslo así, de haber permanecido internacionalmente neutra. Tomás Ramírez. Y Tánger sería, pues eso, que lo que fue, una especie de refugio de todas las potencias internacionales, Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, en fin, Bélgica, España, Portugal, etcétera, ¿no? Y cada una de estas naciones tenía su representación legal allí, eran legaciones, ¿no? Porque entonces no existía un cuerpo diplomático, y lo que eran delegados de esas naciones eran realmente legaciones representadas por un cónsul plenipotenciario. Pero claro, todas ellas en ningún momento podían dejar de mirar por encima del hombro al que tenían al lado, porque en el momento que lo hiciesen se quedaban pues con un pie fuera. Rocío Rojas Marcos. En 1905 el Kaiser Guillermo II se baja en Tánger.
Entonces eso se ve como una provocación. No está más que 2 horas, o sea que es un tiempo ridículo, no tenía pretensión de establecer allí absolutamente nada en ese momento, pero sí deja ver que le interesa a la ciudad. Entonces, meses después se celebra la conferencia de Algeciras, que fue fundamental para el reparto de Marruecos para todos los países europeos, porque es donde se decide cómo va a quedar dividida Marruecos, con una parte muy grande para Francia, la parte norte para España, y ya entonces se especifica que Tánger va a tener un régimen diferente, diferenciado y con fronteras únicas para la ciudad, y que va a tener un régimen internacional. Es la espada la que debe decidir. En tiempos de paz nos ataca el enemigo. Por eso, a las armas. Palabras del Kaiser Guillermo II declarando la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Se trata del ser o no ser de la fuerza y del espíritu alemán. Nunca fue vencida Alemania cuando está unida. Adelante con la ayuda de Dios que está de nuestra parte, como lo estuvo con nuestros padres. Cuando se inicia la guerra, los franceses y los británicos consiguen que se expulse a los alemanes. Y no solamente son expulsados los alemanes oficiales, sino también los pobres alemanes que estaban ahí negociando y que a lo mejor no eran ni apoyaban al Kaiser, ni luego posteriormente apoyaban al nazismo, ¿no? Es decir, echan de Tánger a todos los alemanes y a los austriacos, ¿no? Hasta tal punto que algún austriaco importante, para no irse de Tánger, se nacionaliza español, ¿no? Y ya llega el punto final cuando el Estatuto de Tánger en 1923 crea prácticamente una ciudad-estado. Una ciudad-estado en la cual hay un jefe de Estado, que es el sultán de Marruecos, representado por el Mendub. Mendub significa enviado, que hay una asamblea legislativa, el poder legislativo, hay un poder ejecutivo representado por el comité de control, formado por los cónsules de los distintos países, hay una administración internacional y hay una policía internacional. Pero todo eso es un conjunto de elementos que concurren en Tánger y hace que Tánger sea algo súper excepcional. Promulgaba sus propias leyes que entraban en vigor, tenía su propio régimen arancelario, el control de las aduanas de todo lo que pasaba por la ciudad, tenía un tribunal mixto de justicia, que mixto le llamaban porque se podía juzgar a cualquier tipo de persona, basado en cualquier ley, religión, o sea que no había ninguna impedimenta en nada. Dos días a la semana, miércoles y sábados, el bajá de Tánger, Sid Mohamed Ben Abdesadak, administra justicia y falla en todos los asuntos gubernativos que corresponden a su jurisdicción. El juicio es verbal y su fallo es apelable ante el gran visir. Conocida es la Sicimoruna al Chau Chau, y como lo demuestra esta escena, la misión del bajá de Tánger no es tan fácil. Los litigantes hablan y hablan hasta quedarse roncos, pero su dedo índice, terminante y tajante, pone fin a todas las cuestiones. Se estableció una asamblea legislativa en la cual había 4 representantes franceses, 4 representantes españoles y luego, después de algunas modificaciones, 3 representantes italianos, norteamericanos, británicos, y luego, lo que era muy importante, había 9 representantes marroquíes. Esos 9 representantes marroquíes eran 6 musulmanes y 3 judíos. Entonces la Asamblea Legislativa legislaba todo lo relativo a Tánger y todo ello tenía que ser ratificado o tenía que ser aprobado por el Comité de Control. El Comité de Control estaba formado por 8 cónsules de 8 países distintos, ¿no? En el Marsal de Tánger se alza la residencia de descanso de Su Alteza Imperial el Jalifa Muley Hassan. El
Jalifa recibe al delegado del Alto Comisario de España en Marruecos, general Uriarte, quien le visita en este magnífico palacio que se eleva entre jardines de incomparable belleza. España siempre ha creído que aquella ciudad debería haber formado parte del protectorado de Marruecos que le tocó en el reparto que se hizo a partir de la conferencia de Algeciras y en el protectorado después. De hecho, en el año 39 y en el 40, pues España, que está en aquellos momentos en discusiones con la Alemania nazi y con la Italia fascista, pues intenta negociar su posible entrada en la guerra del lado de los países del eje a cambio de que Tánger pasara a formar parte de las posesiones españolas en África. Y desde luego ese es un tema que se propone en el encuentro entre Franco y Hitler en Endaya. Auf dem Bahnsteig der französischen Grenzstation erwartet der Führer den Chef der spanischen Regierung. Die Ankunft des Sonderzuges. Zum ersten Male begegnen sich hier der Führer und der Caudillo. Hitler, que era quien era, dice ahora vamos a lo nuestro, a nuestros asuntos. El exministro franquista Ramón Serrano Suñer, fallecido en 2003, fue testigo de la entrevista de Franco con Hitler celebrada en Hendaya el 23 de octubre de 1940. Y hizo Hitler un discurso triunfalista, que la guerra está ganada, que es cosa de muy poco tiempo. Entonces ya Franco empieza a decirle, pues muy bien, perfectamente, ahora yo entraré en la guerra con usted, si usted me concede para España todo esto, Marruecos francés, Oranjado y territorios hasta Iña. Y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados, Hitler sabe lo que hacía, bostezaba. Esto último momento, bostezaba. El final es que estaban los dos indignados. Franco porque no le da lo que creía que le iba a dar seguro. Pues Franco, que pensaba venir aquí diciendo, os traigo un imperio, pues no traía nada. Nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado, viendo estos tíos, son repugnantes, lo quieren todo y no dan nada, esto es intolerable y tal. En el año 40 había temor de que Tánger fuera conquistada, ya fuera por los italianos apoyados por los alemanes, ya sea por los franceses apoyados por los británicos. Y entonces Franco tomó la decisión de entrar. Pero lo que yo estoy completamente seguro que Franco no entró allí porque dijo mañana entro, sino que antes consultó con Francia, y consultó con Inglaterra y consultó con Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos dijo, bueno, yo me doy por enterado, pero ya veré lo que hago. Y que Inglaterra le aceptó que Tánger ocupara porque le preocupaba muchísimo que enfrente de Gibraltar hubiera un Tánger ocupado por los alemanes o por los italianos, ¿no? Y Francia, yo tengo la impresión de que hubo bastante reticencia por parte de los franceses, pero al final lo aceptaron. ¡Atención! ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Saludos, Mayor Strasser. Me alegro mucho de verle. Gracias. Permítame presentarle al capitán Renault, el prefecto de policía de Casablanca. Me alegro de estar aquí. Mi ayudante, el teniente Cassel. Secuencia de la película Casablanca. ¿Qué pasa con la muerte de los correos? ¿Hay novedad? Bueno, dada la importancia del caso, hemos duplicado el número habitual de detenciones. Ya sabemos quién es el asesino. Bien, ¿está detenido? No hay prisa. Irá a Riggs esta noche. Todo el mundo va a Riggs. Ya he oído hablar de ese café y del propio señor Rick también. La película Casablanca está inspirada en Tánger, porque en Casablanca todo lo que ocurre en la película no era factible. Casablanca en aquel entonces estaba en manos de la France Libre. El centro de evasión era Tánger. Ahora, todos esos personajes que pululan en la película de Casablanca, bueno, evidentemente estaban en Tánger. ¿Y no me podría dar un poco más, por favor? Lo siento, señora, pero el mercado está saturado de diamantes. Los venden por todas partes. En fin, 2.400. Está bien. Camarero. Señora,
Dígale a Rick que tome una copa con nosotros. Señora, nunca bebe con los clientes. Nunca. No lo he visto nunca. El señor Rick se cree muy especial. Ha de saber que yo era el director del segundo banco de Ámsterdam. ¿Del segundo? No creo que a Rick le interese. El del primero de Ámsterdam es ahora nuestro cocinero. Oh. Que nos veamos reducidos a esto. Y su padre es el portero. En Casablanca, insisto que estaba en manos de Gaulle, no estaba en manos de Vichy. Pues no hay posibilidad de ver a un grupo de alemanes, el enfrentamiento en el Val de Ric entre alemanes y franceses cantando la marsellesa y que salen los alemanes. Los alemanes no podían estar, imposible que estuvieran en Casablanca. Toquen la marsellesa. Tóquenla. La neutralidad de Tánger se supone que estuvo garantizada entre 1940 y 1945 por la ocupación de que lo hizo objeto el Estado español. España, naturalmente, hacía todo esto con la sanísima intención de quedarse con Tánger, contando con la posibilidad de que el Tercer Reich ganase la guerra. Ramón Buenaventura, escritor nacido en Tánger. A partir de aquella época empieza el verdadero paraíso de Tánger, porque empieza a chorrear el dinero en Tánger. ¿Por qué chorrea? No por esas leyendas del contrabando y de toda esta historia, sino realmente porque todas las potencias estaban poniendo una enorme cantidad de dinero en Tánger para hacer más fuerte su influencia en la zona. Tánger ofrece al viajero, al lado de los aspectos modernos de su urbanización, la nota de color siempre pintoresca que brinda a la población musulmana y la alegría de sus mercados. El popular Zoco Chico continúa siendo uno de los lugares preferidos por forasteros y turistas, y es en esta zona donde se efectúan toda clase de transacciones y donde tienen su asiento los puestos destinados al cambio de las monedas. En Tánger circula la peseta como apreciada divisa y son muchos los comercios, no solo españoles, sino también extranjeros, donde aparecen los precios cifrados precisamente en moneda española. En un mundo en el que había el control de cambios, pues ahí había libertad de cambios. El único sitio donde la peseta estaba liberalizada era en Tánger. Es decir, también se podía negociar con ella en Suiza o en París. En España, para comprar peseta o vender pesetas, te hacía falta, yo qué sé qué, la cantidad de gestiones. Y franco suizo, y había en cada esquina había un cambista. Tú llegabas con dinero, lo cambiabas, invertías, llevabas oro. Los hebreos forman, claro, una clase aparte dentro de Marruecos porque tienen otra economía. Eduardo Haro Teglen ejerció el periodismo en la zona durante décadas. Falleció en 2005. El judío de Marruecos era muy rico, generalmente. Y tenían negocios y tenían bancos particulares, había cambistas, no bancos, unas tiendas de cambio de moneda, los había en la calle, es decir, había esos banquitos con unas mesitas y tal, las monedas allí, las pizarras con las fluctuaciones de las monedas, los veías subir y bajar por cosas extrañísimas. El día que se anunció que Barbara Hatton se iba a vivir a Tánger, bajó el dólar, porque claro, iban a entrar dólares. Llegaba un barco americano, tripulaciones inmensas, bajaba el dólar, porque llegaban los marinos a sus paseos y a sus prostituciones y a sus historias, y el dólar ya les valía muy poco porque había bajado todo. Lo que sí es cierto es que el estatuto hacía que yo pudiera importar un paquete de tabaco, un cartón de tabaco que me costaba 10, y como en España se vendía a 20, pues yo hacía todo lo posible para venderlo en España a 20 o en Francia o en Italia. Leopoldo Ceballos es autor del libro Historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional. No se puede decir que Tánger viviera del contrabando, como dice mucha gente. Tánger vivía de las finanzas, de la inmobiliaria, de una serie de cosas, ¿no? Bueno, pero en cambio el contrabando, pues todo el mundo hacía. Yo recuerdo, hay un caso gracioso en el Tribunal Mixto, a un inculpado de contrabando le hicieron profesión, contrabandista. Y dice, así decía, contrabandista, es que era una cosa completamente normal ser contrabandista.
Yo creo que cuando 16 países gobiernan sobre un lugar, en realidad ninguno gobierna, afortunadamente. Domingo del Pino, periodista y escritor, ha publicado innumerables textos sobre el mundo árabe y sobre Tánger en particular. Porque eso permite que la gente esté más preocupada por el trabajo, por la libertad, que es lo que había en Tánger, y gracias a eso, pues los enfrentamientos de otro tipo, pues allí por lo menos no tuvieron lugar. No tuvieron lugar, eso no quiere decir que no hubiese roces entre comunidades, pero en realidad son roces menores, que no forman parte de ningún rechazo a una otra cultura, ni de ningún rechazo a otra persona por razones de credo religioso o de raza. En ningún momento había una imposición de unos sobre otros. Rocío Rojas Marcos es autora del libro Tánger, la ciudad internacional, publicado por la editorial Almed. Hay historias que cuentan de niños que decían que la mitad de la semana estaban de vacaciones, porque cuando no era viernes era sábado y cuando no era domingo. Entonces, claro, si había que respetar los días de todos. Había hindúes que también tenían sus fiestas, no muchos, pero los había con presencia relativamente importante porque también eran comerciantes. Entonces, claro, era una ciudad de locos, todo tenía cabida. Yo crecí sin tener la más mínima sospecha de qué podía hacer la censura, de cómo alguien podía prohibir que alguien leyera un libro o ver una película, y además encima con el valor añadido de que por el hecho de haber aprendido idiomas allí, que los aprendíamos naturalmente, teníamos la capacidad para leer los libros y ver las películas en sus versiones originales. Yo creo que eso ya configura un pequeño paraíso. Si eso añade el hecho de que allí convivían sin mezclarse, porque la mezcla es una leyenda, tres culturas como la hebrea, la musulmana y la cristiana en distintas variantes, y que además la ciudad tiene una historia mítica, pues oye... Un punto interesantísimo de la historia de Tánger, y además de esas cosas bonitas que como quedó en simplemente historia, pues claro, te deja jugar con la imaginación, ¿no? Bueno, pues cuentan que los franciscanos necesitaban una gran escuela nueva, un centro para los padres, una catedral, y con ayuda del marqués de Comillas, pues llegaron al acuerdo de que él pagaría la obra y el marqués de Comillas pues contrató a Gaudí. Los datos son todo, pues eso, entre historia y no se sabe bien si reales o no. Entonces solo se conserva un dibujo del alzado de una postal que él mandó a un amigo, y en la que se ve el perfil de lo que hubiese sido una catedral, igual o mayor de tamaño, pero en la absolutamente misma idea estética que la Sagrada Familia de Barcelona. Entonces es una idea preciosa porque es la idea previa de lo que luego fue la Sagrada Familia, aunque la Sagrada Familia ya se estaba empezando a construir, pero la idea de esas torres elevadísimas hacia el cielo y muchas repartidas en un mismo plano frontal, eso parte de Tánger. El Teatro Cervantes es un ejemplo, o el gran ejemplo, ¿no?, diría yo, de cómo una ciudad como Tánger de pronto pega un salto cualitativo y se convierte en una ciudad al nivel de todas las demás ciudades europeas y más, porque es un teatro de primera categoría, o sea, pasa a ser lo que se considera teatro de primera categoría, y todos los artistas grandes del momento quieren pasar por allí. O sea, mi anécdota preferida es el hecho de que Caruso cantase en Tánger. Caruso durante mucho tiempo solamente hacía giras para los grandes teatros de Londres o París, y después ni eso, ya estuvo el resto de su vida, cantaba solo en el Metropolitan de Nueva York. Bueno, pues paró en Tánger. En 1919 cantó, y de hecho cuentan, porque claro, durante años se habló de aquella actuación que diluviaba como, vamos, que parecía que se iba a acabar el mundo, y no faltó nadie. Estaba el teatro, que aquello fue una locura de gente, cuentan las crónicas, los periódicos al día siguiente, que estaba absolutamente todo el mundo que quisiese ser alguien en la ciudad pasó por el Cervantes el día que cantó Caruso. Secuencia de El cielo protector de Bernardo Bertolucci, adaptación de la novela de Paul Bowles. Tal vez seamos los primeros turistas que llegan aquí después de la guerra. Tanner, no somos turistas, somos viajeros. Oh. ¿Y cuál es la diferencia? Un turista es el que piensa en regresar a casa desde el mismo momento de su llegada, Tanner. Mientras que un viajero puede no regresar nunca. ¿Insinúas que yo soy un turista? Sí, Tanner.
Y yo mitad y mitad. Me parece que usted vino a Tánger porque se lo recomendó Gertrude Stein. Sí, es la verdad, sí. Ella había venido aquí muchos años antes. Y yo estuve en su casa en Billignan, en el sudeste de Francia. ¿Era una mujer tan excéntrica como parece que dicen de ella? ¿Excéntrica? No. Yo no creo, no. Yo la encontraba muy concéntrica. Fragmento de la entrevista que Elvira Huelves realizó a Paul Bowles para Radio Nacional en 1990. ¿Y qué me dice de Burroughs? ¿Era quizá él más excéntrico? Él, pues claro, es otra cosa. Cuando uno toma heroína, uno se vuelve excéntrico, eso no cabe duda. Y sí, él se puede decir que es excéntrico. Él vivió, de hecho, en una casa aquí en Tánger, ¿no? Él vivió en la Medina, sí. Sí, donde se quedaba todo el día en su cama con una pistola tirando a la pared, enfrente de él, que estaba completamente, ¿cómo se dice? Agujereada. Sí. Todos los americanos que van llegando vienen atraídos por la figura de Bowles. Bowles me atrae él como personaje, pero no entiendo su relación con la ciudad, porque él en todos sus escritos, o en muchos de ellos, habla sobre la ciudad, la conoce bien, pero no la vive. Es una cosa rara. Él tiene su bar, su café al que va y sus amigos como grupo cerrado, muchos van y vienen simplemente, y él sigue ahí, entonces tiene una relación rara, no llega a establecerse realmente. Está siempre como de paso, pero al final nunca se fue. Pero nosotros no teníamos una idea clara de qué era lo que podían estar haciendo esos señores. Ramón Buenaventura. Esos señores que se reunían en un bar y que hablaban de sus cosas. Y allí el único tangerino que verdaderamente tenía una vinculación con ellos era Emilio Sánchez Soto, que un hombre que estuvo muy vinculado siempre a esta gente y que siguió con ellos luego en los años 60, cuando ya, una vez independiente Tánger, esta colonia fue la que se quedó con la imagen de Tánger, porque la imagen internacional de Tánger es la de esta colonia anglosajona. Por muy poco dinero que tuviera, ese dinero convertido entonces en moneda marroquí, entonces le permitía vivir, y eso atrajo mucho a intelectuales, sobre todo al intelectual anglosaxón. Emilio Sanz de Soto, escritor y cineasta fallecido en 2007, fue un protagonista de excepción del Tánger internacional. Esos intelectuales que hoy en día son famosos, para el tangerino de la calle normal, es un turista más. Esos turistas que están de paso, ¿no? Pues este se ve que se ha quedado aquí, por casualidad. Pero no se enteraba. La ciudad de Tánger no se enteraba de eso. A mí, la primera persona que me abre una puerta y me lleva al Bar Parade es Pepe Carleton. Allí conozco a un ser maravilloso que era Beatriz Jean-Vic Campbell, casada con un norteamericano que es Pendar, y que me sorprende en un horror, porque está ella, Beatriz, con Paul Bowles, y están hablando de Lorca, de Luisito Cernudas. Yo me quedé fascinado y entré inmediatamente en contacto con ellos, y a través de Paul y de Jenny entraba ya en la cadena. Tennessee Williams vivía una vida muy lujosa en Tánger. Cuando venía, le gustaba que sea invitado a las fiestas. El escritor tangerino Mohamed Chukri, muerto en 2003, es autor de El pan desnudo, una de las novelas más importantes de la literatura marroquí. Tennessee Williams es que trabajaba, él se ponía a escribir a partir de levantarse a las 8 por ahí, y se ponía a trabajar casi todo el día. Y ya por la noche sale para explotar la alegría, siempre acompañado con amigos que él tenía que vivían ahí, como por ejemplo Paul Bowles, ¿no? David Herbert, Luis Dumoron, algunos de sus amigos que se habían conocido entre ellos en los años, al final de los años 40.
Pero sí que es cierto que el hecho de que ellos escribieran desde Tánger y sobre Tánger le dio a la ciudad una dimensión extraordinaria, ¿no? Javier Valenzuela es periodista y autor del libro De Tánger al Nilo. Entonces, claro, contribuyeron mucho a la leyenda de Tánger, pero la actitud personal era, sí, un poco colonial la de estos norteamericanos y británicos. Tánger era estupendo para ello, pues claro, el whisky era barato, había chicos y chicas a disposición, había hashís para los que quisieran fumar hashís, y con muy poco dinero pues podían tener unas residencias estupendas y sirvientes. Pero lo que quieren es disimular. Su vida va por dentro. Si en su vida beben, se drogan o aman a 14 efebos de 10 años, lo harán de forma que no se note. Eduardo Aroteglen ejerció el periodismo en la zona durante décadas. Falleció en 2005. Terminaba de trabajar a las 2 de la mañana y entonces me iba a tomar unas copas. Cogía el coche, recorría. En cuanto veía los coches que había en las puertas de los bares, sabía quiénes estaban dentro. Y las personas con las que yo tomaba alguna copa era la princesa Pacelli, sobrina del Papa Pacelli, que entonces era el Papa. Bebía, una condenada, nos gastábamos bromas. Tengo una anciana, no era una cosa de coqueteo de nada, de copas y eso. Y al día siguiente no me reconocía, o si me reconocía no. Y eso pasaba a veces luego con Truman Capote o con Tennessee Williams. A la mañana siguiente no puedes hablar de lo que has hablado por la noche. Es un millonario, es esos aristócratas ingleses, sobre todo americanos no, pero ingleses sí. Como tenían mucho dinero se instalan en el monte, donde construyen los mejores chalets, las mejores villas. Tomás Ramírez es autor del libro Si Tánger le fuese contado, publicado por Innovación y Cualificación. Daban fiestas, van saraos, ahí impresionantes, ¿no? Carnavalescos casi todos, iban todos con sus disfraces. Vino también una famosa archimillonaria, era Barbara Hatton, que compró un palacete extraordinario. Barbara Hatton, que durante mucho tiempo, hasta que compró una casa en la Medina, arriba en la Alcazaba, vivió mucho tiempo en el Minsa, en una suite, pero decían que en un bar que había en el puerto, cerca del Hotel Continental, un bar que se llamaba La Mar Chica, decían que se mandó hacer un cuarto de baño para ella, para no tener que entrar en el que había y no tener que tener ningún tipo de contacto con los demás. Tenía su propio cuarto de baño en el bar, porque era el único sitio al que iba todas las noches. Entonces, bueno, eso quiere decir que esa señora no pudo tener nada que ver con la ciudad, simplemente iba del hotel maravilloso y aislado, que es como entrar en un vergel, a su bar y su cuarto de baño. Para una vez que tuve un novio. Suerte la tuya, Juanita. Fragmento de La vida perra de Juanita Narboni de Ángel Vázquez en versión cinematográfica de Javier Aguirre. Aquel domingo de piñata que fuimos al baile del Cervantes, mamá llevaba un dominó malva. Yo iba de colombina. Y a él había que verlo de Pierrot, cómo se contoneaba. Con la carita empolvada que parecía una taladera de polvos tocalón. Y la orquesta tocaba los primeros compases de fascinación. Y él no hacía más que mirar a Pepe Hurgado, el bombero, que ya a mí aquello me escamó. En la tarantela, cada vez que pasábamos al lado de Pepe, él meneaba la gola con un nerviosismo. Rompe, Juani, rompe con todo, con toda tu alma, va rompiendo así todas tus equivocaciones. Rompe, rasga y olvida, aunque no perdones, que eso es la
Estaba en una pensión. En la pensión fingía que tenía un trabajo para que no le echaran. No tenía tal trabajo y a las horas de oficina se iba y se sentaba en un parque y volvía a la pensión a comer y así pasaba el tiempo. Fue a Ubrique, era su pueblo, Premio Planeta en su pueblo, que era una cosa importante, y le dieron un empleo, no tenía un céntimo, le dieron como empleo hacer el censo, organizar el censo de Ubrique, y se lo inventó. Con motivo de la promulgación del nuevo estatuto concedido a la ciudad de Tánger, la población acude a recibir la visita del rey de Marruecos, Mohamed V, y de su hijo el príncipe Muley Hassan. Su Majestad dirige un saludo a los tangerinos y les anuncia las medidas acordadas en favor de la ciudad. Tánger se incorpora al Marruecos independiente como una ciudad más. Entonces, aunque se intentó desde el 56 hasta el 60 mantener sus privilegios económicos, claro, el miedo internacional era evidente. Todo lo que había allí invertido y creado de empresas, la mayoría empresas fantasmas, ficticias, simplemente con capital metido para evadir impuestos o lo que fuese en otros países, claro, todo eso hubo que sacarlo de allí porque la gente le aterró pues que se perdiese. Entonces, pues claro, la gente se llevó todo lo que tenía. Hubo dos maneras de irse de Tánger. Las personas que tenían dinero y las personas acomodadas pues se pudieron llevar su dinero a tiempo porque Marruecos prorrogó el Estatuto Internacional de Tánger el tiempo suficiente para que todo el mundo pudiera sacar el dinero. Los españoles de a pie salieron repatriados y con una subvención del Estado español que les permitía prácticamente nada más que coger el barco y regresar. Yo os dije algo que no le gustaba nada a los tangerinos, y es que Tánger era una deliciosa mentira. Emilio Sanz de Soto. El lado artificial de Tánger yo lo he sentido desde muy niño. Yo no creí que eso iba a ser para toda la vida. Por eso cuando se convierte en una ciudad árabe, ¿no? Yo lo comprendía perfectamente. Los privilegios, sean cual fueren los privilegios, siempre se acaban. Tánger Internacional, la ciudad de las 1001 historias. Un programa de José Manuel Delgado. Realización y montaje, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé y Daniel Sánchez. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.